El fútbol, el deporte que apasiona millones de mexicanos. Y hoy más que nunca estamos esperando ya, a menos de 7 días, a menos de una semana, se iniciará la Copa del Mundo, el evento más grande pues para muchos mexicanos. Entonces, hoy tenemos un cuestionamiento para usted. Síganos y opine. ¿El fútbol, distracción o unión? También en el fútbol hay violencia, también en el fútbol hay de todo, y también quizá por eso sea pues el deporte que mueve a las multitudes. Nos acompañan en esta mesa de debate el Chavo Tepos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Arturo Sarabia. Hola, muy buenas tardes. El doctor Saúl Sánchez. Hola, ¿qué Sánchez. Tal? El doctor Saúl Sánchez, que como usted ya se habrá dado cuenta, pues ya es una nueva adquisición de debate entre amigos. Entonces, Saúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho. Empezamos. El fútbol, la pasión del pueblo, distracción o unión. Sí, yo creo que en principio hoy en día hay una narrativa muy común en las redes sociales y socialmente, sobre todo en la clase intelectual o académica o con educación alta, en la que se estigmatiza o descalifica un tanto al fútbol porque se le acusa de ser siempre un elemento de despolitización, un elemento que busca, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, distraer a la población de los elementos o de los temas o asuntos más importantes que a una sociedad les deberían de interesar y ocupar. Y entonces se tiende a acusar al fútbol de ser algo puramente trivial, negativo para la población, como un efecto adormecedor, que trae como consecuencia, bueno, pues que no avancemos, ¿no? Entonces se le acusa mucho al fútbol de ser una especie de instrumento de las élites para dominar a las masas. Ese es en un primer punto de vista, ¿no? Otro punto de vista que se puede sacar a colación es hasta qué punto el fútbol puede ser efectivamente reivindicado como un elemento de cohesión social, de identidad nacional, que fomenta el patriotismo, que une a la gente. Y quedan pocos elementos en nuestro país que unan a la población. Yo pienso, por ejemplo, en el sismo, ¿no? Claro, es otro asunto, pero es un fenómeno que logró aglutinar a la gente de todas clases sociales, fomentar la solidaridad y demás. Obviamente el fútbol es mucho más trivial, por supuesto no se puede comparar. No obstante, parece que es uno de esos pocos elementos que logra unir a nuestra población en torno a la patria, aunque sea de una manera superficial, y es ahí donde yo creo que se puede discutir hasta qué punto es siempre algo malo o hasta qué punto se puede utilizar el fútbol también como un instrumento para algo mucho más serio y positivo para nuestra sociedad. ¿Nuestra selección, el fútbol, será utilizado o es un elemento de diversión? Es bien cierto, hoy en día hay un debate muy fuerte en todos los programas comentaristas de fútbol respecto a que no se pierde la patria, que no va nada de soberanía en juego, que no hay nada, o sea, tratan de aligerarlo, ¿no? Y dicen, el fútbol no está en juego nada, no está en juego la patria. Son 11 que si bien representan a México, pues no representan ningún valor fundamental de la patria. O sea, pura diversión, deporte. ¿Cómo ves, Chavo? Yo sí creo, y hago eco en lo que dice el doctor, muchos de los intelectuales tienden a denostar el fútbol. En lo particular, quiero ser sincero, no me gusta el fútbol, pero... intelectual. No. Discúlpeme, señor intelectual. Pero sí hay mucha... sin embargo, yo no encuentro nada de malo en esta cuestión del fútbol. Por poner un ejemplo, creo que ya se habrán dado cuenta a lo largo de los programas, soy ferviente lector de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano era un acérrimo gustoso del fútbol, ¿no? Inclusive tiene un libro acerca de fútbol, el fútbol de Sol y Sombra, desconocida desde la foto, pero yo creo que no, el fútbol como tal no tiene un efecto en per se meramente despolitizador. Sociedades avanzadas tienen fútbol y van al mundial y no genera un caos.
sociedades tercermundistas que igual lo pueden agarrar como distractor, pero por ejemplo, ahorita yo traería a colación el tema del partido amistoso que se iba a jugar entre Argentina e Israel, ¿no? Respecto de la afición de Argentina, en donde dijeron, bueno, no podemos jugar un partido amistoso con un país que está practicando el genocidio en la franja de Gaza, ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes puntos de vista. Sin embargo, yo sí estaría en contra respecto de esta postura de un tipo de pseudointelectuales que dicen, bueno, el fútbol es totalmente nefasto, no ayuda a la sociedad, porque yo creo que el fútbol en sí mismo no es algo malo. Donatiu. Es controversial el tema y bien interesante porque es divertido, ¿no? Eso es lo que lo hace bonito. Sí, ¿sabes por qué? Imagínate un hincha americanista aquí diciéndole que Cuauhtémoc Blanco pues, es buen futbolista, pero ahorita llevó a la fregada a Cuernavaca. ¿Sabes cómo se va a poner? ¿No? Y digo americanista porque me cae mal el América. Bueno, no, a ver, pero además a lo mejor te dirían, es que no llevó a la desgracia a Cuernavaca y además va a ser gobernador, ¿no? Así es, exactamente. O sea, ahí vamos, o sea, por eso ponía ese ejemplo. A ver, hay un grupo de rock argentino que se llaman Las Manos de Filippi y en una de sus canciones dicen que la selección nacional es un ministerio más del Estado, ¿sí? Hay un grupo de personas que pudieran calificar a alguien como intelectual o no, se me hace muy subjetivo. Claro. Más bien yo creo de cómo observamos el mundo y la ciencia. Si queremos hablar de algo y criticarlo, tenemos que conocerlo. No es una condición sine qua non. Sin embargo, tenemos que tener esa amplitud de criterio de poder analizar todo, de podernos acercar. Nos guste o no, ¿no? Y ser objetivos. En este aspecto, el fútbol es tan popular entre las masas porque no es un deporte de élite. No necesitas más que un balón y pies. Y pies, sean descalzos o tengan los tacos, tenis más caros del mundo para ponerte a jugar. En común, que rescata algo del ser humano, de la naturaleza del ser humano, la comunidad. Se vuelve perverso cuando es un negocio, cuando ese negocio, como toda empresa, sirve de intereses políticos y económicos, ¿sí? Ahí es donde nosotros tendríamos que analizar. No podemos satanizar a aquellas personas que se ponen a llorar porque su equipo perdió, ¿sí? Hay algunos que sí es de corazón, pero otros se ponen a llorar porque acaban de apostar ahí toda la quincena, ¿sí? Sin embargo, nos quedamos con que, pobre cabrón, está llorando porque le ganaron al América, ¿no? Porque el Pumas volvió a ganar. O sea, yo le voy a los Pumas del americano, pero a los Pumas. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos que ser más dialécticos y observar cómo, claro, al Estado, a los intereses de poder fáctico que detentan el poder en todos sus ámbitos, pues sí les interesa tener a la gente viendo el partido de fútbol en lugar de que estén en la calle protestando porque ya hay una reforma laboral o porque los servicios de sanidad ya son privados y ocupan la máxima romana de pan, diversión y pan y circo. Entonces, bueno, tenemos que asimilarlo así, es una dualidad. Así como es una herramienta de control social, también puede ser una herramienta de comunidad social, de construir incluso resistencias, ¿sí? Es al igual, guardando las distancias, lo que es el derecho, lo que son las leyes, o lo que son la teoría de los derechos humanos. Del lado del que detenta el poder del escritorio, los derechos humanos sirven como pretexto para madrear a la gente. El derecho sirve como pretexto para madrear a la gente. El fútbol sirve exactamente lo mismo. Del lado de los que no tienen el poder, pueden servir incluso de defensa. Pueden servir incluso de generar esa cuestión que vuelvo a repetir, de comunidad. La cuestión es cómo se va a utilizar esa herramienta, con qué fines, con qué intereses
y qué es lo que va a satisfacer y qué es lo que va a atender. ¿No? Por ejemplo, no es fútbol, pero el rugby con Nelson Mandela, ¿no? Tuvo una importancia política impresionante y ayudó mucho a que Nelson Mandela, en ese momento ya había dejado de ser comunista porque se asimiló a un estado capitalista, a un estado dominado, lo ocupó como una herramienta de propaganda que democratizó, sí democratizó su país, eso no lo podemos negar, y es un ejemplo, digo, no me gustaría utilizar el adjetivo de liberador, pero creo que es lo que ahorita se me viene a la mente, ¿no? Entonces, pues como toda propaganda, como todo recurso, vuelvo a repetir, de control social o de liberación social, no estoy muy de acuerdo en liberación, pero no encuentro otro adjetivo, pues nos puede servir, ¿no? Aquí es la cuestión, ¿a qué clase y a qué intereses va a servir todo esto que está alrededor del fútbol? Claro, no olvidemos que hoy el fútbol es un negocio. Cuántos miles de millones de dólares se gastan, se juegan alrededor de partidos importantes. El tema de patriotismo, de soberanía, con el tema de la globalización se ha venido a menos, no solamente en los partidos de fútbol. Hoy yo creo que es más visto o más importante un partido de la UEFA, de la Champions, donde hay jugadores de todo el mundo, a un partido entre México y Brasil. Yo creo que tendría más rating el partido del Barcelona contra el Madrid que el de México contra Brasil. Pero bueno, yo creo que no debemos de caer en el error de satanizar los gustos populares por querer tener un estatus o por querernos sentir de que nosotros sí sabemos del mundo y los otros güeyes, como nunca agarran un libro y siempre están pateando un balón, pues no saben qué. No, yo creo que sí tenemos que ser más dialécticos, epistémicos quizás, para que podamos procesar todo esto y observarlo como es. Dicen por ahí, como es la realidad verdadera, no como nosotros la queremos ver. Muy bien, aquí doctor, antes de irnos retirando de este fragmento de programa, díganos, ¿qué sacamos de conclusión de todo esto? Es cierto, es un deporte, es un negocio, eso está a la vista, ¿no? Es todo. Sirve como un medio de control. Pues sí, pero bueno. Yo diría que es una herramienta social. Por una parte, ciertamente se presta a ser instrumentalizado por las élites. Pensemos, por ejemplo, en el comercial de Ricardo Anaya que está sacando en el spot, donde le pregunta a unos niños quién va a ganar el mundial, ¿no? Primero le pregunta a adultos, dice no, Alemania, España, Portugal, yo qué sé. Y luego le pregunta a niños, ¿no? México, dando la idea de que vamos a ser como niños, vamos a ser patriotas, cuando él tiene su familia viviendo en Atlanta, ¿no? Gran hipocresía. Cuando acaban de ganar el país. Pero sí es un intento de instrumentalizar el fútbol con fines políticos, claramente. Sin embargo, estamos de acuerdo en que el fútbol en sí mismo no tiene absolutamente nada de malo. No hay nada de malo en ser aficionado al fútbol. El problema no es que a la gente le guste mucho el fútbol. El problema es que la gente es indiferente a otras cosas muy importantes. Sí. Entonces, el problema es cuando dices, bueno, es fan del fútbol, pero no es fan de su país, no es fan de la política, no es fan de la economía. Compra el récord y lo lee de principio a fin, pero no compra un periódico normal y se interesa por lo que está pasando en el país, por lo que está pasando a nivel internacional, etc. Entonces el problema no es el fútbol en sí, el problema es el desinterés por temáticas importantes de relevancia social, política y económica que nos deberían interesar a todos, independientemente de la profesión que tengamos o la ideología que tengamos y demás. Antes de terminar, respecto por ejemplo, de la cuestión social, también ahorita que comenté lo de Argentina contra Israel, también por ejemplo podemos recordar la guerra de las Malvinas, ¿no? Y el partido de Argentina contra Inglaterra, ¿no? Que dio una cuestión social después de la cuestión esta de la guerra de las Malvinas, ¿no? Claro. Tuvo bastante respeto. O hablando de otro deporte, el béisbol, por ejemplo, en un partido de niños de béisbol de México-Estados Unidos surgió el famoso "sí se puede", que se volvió un eslogan popular, después se pasó al fútbol y demás,
de motivación, de que el pueblo mexicano tiene capacidades, ¿no? Tiene la capacidad de salir adelante y sobrepasar cualquier desafío. Y en ese aspecto el fútbol o cualquier deporte tiene un poder psicosocial de motivar a la gente a afrontar desafíos, a generar resiliencia y pues no bajar los brazos, no decaerse. Y en ese aspecto los deportes son capaces, por su popularidad y su capacidad de movilizar masas, son capaces de causar diferentes tipos de causas sumamente positivas para una población. Bueno, así es en efecto, y yo quiero comentar antes de terminar precisamente esta cuestión del fútbol, la trascendencia que hay, el sí se puede. Después fue utilizado por un partido político, así muy en una elección federal y demás, sí se puede. Y ciertamente es muy motivante ese grito, ¿no? O sea, sí se puede. Bueno, pues para cerrar bien, sí se puede el próximo domingo México-Alemania. Bueno, mire, sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo no? Es más, hay que apostar. Nada, no es cierto. Sí se puede. Bueno, vamos a continuar en otro programa más. Este es un tema bastante interesante. Seguro a usted le llamó la atención. Don Roberto, que es nuestro termómetro y nuestro floor manager, nos va a decir qué le pareció y va a ver cómo va a estar encantado de editar un programa más de este tremendo tema polémico, deportivo y demás del fútbol. Y les dejamos una pregunta al aire. El fútbol, independientemente de todo, Cuauhtémoc Blanco, ¿es buen político? ¿Es mejor futbolista? Yo pienso que como político es un muy buen futbolista. Yo pienso que más bien deberíamos de preguntarnos por todos los candidatos. ¿Quién de ellos realmente es político? Vamos a encontrar que a nivel nacional nos sobran dedos de las manos. Buscan que sean buenos políticos, buenos candidatos, que sean artistas, que sean futbolistas, que jalen pero votos. no que sean estadistas. Pero nadie jaló tantos votos, ¿no?, como Cuauhtémoc. Es otro tema, claro, la espectacularización de la política. Otro tema, ¿le parece? Quédese con nosotros, síganos en las redes sociales, Facebook, YouTube, y estaremos con usted hablando precisamente de estos temas futboleros. Gracias por su atención, hasta la próxima.